Hola, buenos días a todos. Qué gusto ver que están muchos conectados. Hoy vamos a comenzar a trabajar un texto específicamente sobre el eje 3 que venimos trabajando ya desde el inicio del cuatrimestre y vamos a comenzar viendo un videíto. Espero poder reproducirlo. Ténganme un poquito de paciencia y me avisan si lo ven, ¿sí? Voy a comenzar a compartir. Ahí va. Me avisan, por favor, si lo ven, porque yo a ustedes no los puedo ver. Así que me tienen que avisar por micrófono. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Le doy clic entonces y vamos al inicio. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso. Preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela. Y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es...
Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa. Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfruten. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender.
aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Grax. ¿Cómo les va? Buen día a aquellos que no saludé al inicio de la clase, que se fueron sumando. Bien, ahora les voy a dar la palabra. Hola, Facundo. Ahora les voy a dar la palabra a ustedes. ¿Qué opinan sobre lo que vieron? ¿Se sintieron identificados? ¿Vivieron algunas situaciones similares? ¿Así es el aprendizaje en la escuela? ¿Qué les parece? Idéntico, dice Juan Pablo. Ajá. O sea, te sentiste muy identificado cuando hablaba de los zombies en la escuela. A mí me gustan mucho las... A ver, Florencia levantó la mano. ¿La escuchamos, Florencia? Florencia Hola, Seco. profe, buenos días. Hola, buen día. Yo tuve, recuerdo, iba a una escuela católica Ujú. y durante todo el primario y todo el secundario, con lo que fue la materia religión, siempre fue súper aburrido, porque los profes me acuerdo que había chicos que a veces no querían, o sea, como que querían debatir sobre los temas, como diciendo, ¿es verdad que pasó esto en la Biblia o es verdad esto o por qué esto? Y la profe me acuerdo decía, no sé, ustedes directamente me estudian esto y lo copian en la carpeta y ya está. Hasta que en sexto año tuvimos una profesora que por primera vez, o sea, en el último año, ella nos hizo interpretar la Biblia de otra manera. Ujú. Entonces eran lindas las clases, porque lo veíamos desde otro punto de vista, o sea, era como que más divertido. También con otras materias como matemáticas también, o lengua. Lengua es una materia que para chicos a veces es muy aburrida porque había siempre, ya cuando empieza el secundario, leer libros y resolver los materiales que nos daba la profe. Entonces la profe, me acuerdo, nos daba a elegir libros. Y a mí me gustaba mucho leer libros de ficción, o sea, más que nada adolescencia y todas esas cosas. Y ella nos dejaba libre para elegir lo que querábamos y podíamos en la prueba hacer como un resumen de lo que habíamos leído y cómo lo relacionábamos con lo que estábamos estudiando. Entonces la materia no se volvió aburrida, pero fue solamente un año y el resto de los años ya era muy aburrido otra vez. Ajá. Bien, Ujú. gracias, Florencia, por tu comentario. ¿Alguien más vivió situaciones como Florencia a lo largo de toda la trayectoria, tanto primaria como secundaria, ¿no? Luciano Romero levantó la manito. Sí, profe, buen día. Hola, buen día. A mí me pasó que cuando estaba viendo el video me venían los recuerdos, por ejemplo, de matemática, ese temita del más por menos, menos y todo eso. Y sí, que hay que hacer tenemos que memorizar todas estas fórmulas para aprender, entre comillas, matemáticas. Ujú. Y hoy en día, por ejemplo, 6 años después de haber terminado la secundaria, yo no me acuerdo de nada, o sea, de esas formulitas. Eh, o sea, creo que pasa muy seguido. Y nosotros en inglés, por ejemplo, tenemos ese pequeño chiste de que estudiamos inglés porque no tiene matemática. Claro. Pero bueno. También me pasa lo mismo que a Florencia, era la chica que habló. Sí, Florencia. Me pasa lo mismo de eso de que nunca elegimos los libros que teníamos que leer, por ejemplo, en lengua o lengua y literatura. Este, nunca los elegimos nosotros. A mí, por ejemplo, eso de que la profesora le dio la oportunidad de elegir un libro y hacer un resumen al final, a mí eso no me pasó. Otra cosa que me pasaba con matemáticas era que mi profesora, en vez de enseñarnos matemáticas, nos contaba su vida personal y los problemas que tenía con su marido. Eso era lo que nos... Entonces, ¿qué íbamos a aprender nosotros? Nada. Claro, Este, nada.
sí había otras materias como geografía o biología, donde era la misma profesora que daba las dos materias. Ujú. Ella era un poco más divertida la clase. Algunas veces hacíamos juegos en cuanto, por ejemplo, en geografía, en cuanto para saber los países, era muy más divertido. Pero Más sí, dinámica sería. sí, Más que sí, divertida, capaz que más dinámica, y eso hacía que exactamente. ustedes Sí. se concentren un poquito más. Acá nos dice María Valentina Rivero Sosa. Me siento muy identificada, sobre todo con esto de estudiar para aprobar y el poco disfrute del aprender. Clases poco dinámicas, muy pocos profes se salían de la currícula para ayudarnos a aprender más de la vida. Bien. Todos más o menos están coincidiendo entonces de que acá lo que fallaba particularmente es el sujeto que enseña, el profesor, ¿sí? Vamos a ver hoy cómo en ese aprendizaje influye tanto el sujeto que enseña, que sería ese profesor, como también otras disculpe que voy aceptando mientras me están hablando y ahí se me complica. Vamos a ver cómo otras dimensiones también influyen a la hora de aprender. Acá vamos a trabajar específicamente un texto de Cecilia Siperovich que se llama el, ay Dios, el texto de Cecilia Siperovich que habla del aprendizaje como proceso complejo. Recuerdan que en la primera clase vimos a Susana Leligua e Irene Scangarello y dijimos y hablamos de esto del aprendizaje complejo, ¿sí? Yo creo que en este video les muestra justamente que ese aprendizaje no tiene que ver solo, exclusiva y únicamente como consecuencia de quien aprende, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Perdón, de quien enseña. Porque muchas veces nosotros tiramos la pelotita y decimos, sí, porque el profesor no me quiere, el profesor no enseña bien, el profesor no es el buen enseñante, ¿sí? Pero a veces hay ciertas condiciones que dificultan o contribuyen a que se produzca un aprendizaje, ya sea un buen o un mal aprendizaje. En realidad, cuando uno dice mal aprendizaje, no es correcta la expresión, porque si no se produjo el aprendizaje, no es mal aprendizaje, no sé si se entiende. Directamente no se produjo, no es que uno aprende mal, ¿se entiende? Sino que aprendemos y ese aprendizaje puede estar errado en cuanto al contenido, pero es lo que nosotros aprendimos. Se produjo un cierto aprendizaje. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? No es lo mismo hablar de una mala enseñanza que de un mal aprendizaje. Yo me refiero que la palabra mal aprendizaje no sería la expresión correcta, ¿sí? Vamos a ver entonces, así como lo veíamos con Susana Leligua, que Cecilia Siperovich también habla del aprendizaje como un proceso complejo. Y en esta complejidad, ella nos habla de que es un proceso que presenta características particulares. Disculpen, voy admitiendo a la gente que va ingresando tardecito. Bien, les decía que se produce en un contexto, ¿sí? Donde todas las personas no aprenden de la misma manera, por eso es que es necesario distinguir formas particulares, personales, singulares de aprendizaje, que además son diversas en los contextos educativos, porque en todas las escuelas no se enseña de la misma manera. Ya vamos a ver por qué. Entonces, decíamos que es un proceso personal, es social en la medida que el sujeto socializa y participa culturalmente en las instituciones históricamente y socialmente situadas, ¿sí? Porque aprendemos en un tiempo determinado, en un espacio determinado, en un determinado tipo de cultura, ¿sí? Además tiene que ver este aprendizaje
no solo en situaciones formales como es la escuela, sino también en situaciones informales. Cecilia Siperovich nos dice que lo que nosotros debemos comprender es que el aprendizaje es un proceso subjetivo, personal, ¿sí?, que se constituye en una historia singular. Y hay un entramado de determinaciones que van a determinar, valga la redundancia, ese aprendizaje. Lo histórico, lo político, lo económico, lo cultural, lo institucional. Todo eso va a determinar cómo se produzca el aprendizaje. Ahora la pregunta a ustedes es, después de haber visto el video, acá este joven hablaba, no recuerdo el nombre, Juli creo que se llama, vamos a poner Juli. Juli hablaba de que él, cuando va a aprender matemáticas para las Olimpiadas, la aprendía de otra manera, ¿verdad? Problematizando, poniendo en juego sus conocimientos, pero que después también lo compartía con sus compañeros, que ahí en las Olimpiadas, entre ellos, se ponían a probar, a buscar la forma de solucionar. ¿Se acuerdan que decía eso este chico? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sin embargo, cuando él le comentaba a sus amigos fuera del contexto Olimpiadas Matemáticas, ¿qué le contestaban los chicos? Que no Que sabían. le contestaban, no sé, no lo vi en la escuela. Bien, que no sabían, no sé, no lo vi. O sea, porque a mí me pasa lo mismo que comenta Juli cuando ustedes van a los exámenes, por ejemplo. Cuando van al examen y uno les hace una pregunta, te dicen, no, no lo vimos, profe. Y en realidad tiene que ver con una construcción que van haciendo ustedes de ese conocimiento, ¿sí? Por más de que nosotros en un nivel universitario no hayamos visto determinado tema, pero si ese tema figura dentro del eje y con los contenidos dentro de un programa y está el material, ustedes deben leerlo, ¿sí? Porque recuerden que las clases no alcanzan para ver todo lo que contiene una materia muchas veces. No así específicamente cuando tienen que ver con el idioma, como en el caso de francés e inglés, porque ahí obviamente si no hay práctica, no hay explicación de los profesores, estamos hablando de una lengua extranjera, se va a complicar. Pero los chicos de filo, por ejemplo, pueden inferir muchas veces el contenido a partir de lo que tienen en el material, ¿sí? Ahora, si tuviesen acceso al material y no tuvieran comprensión, bueno, ahí tienen que buscar la ayuda del profesor. Pero vamos a ver que no solo esa situación, enseñanza, aprendizaje y contenido, tienen que ver en el proceso de aprendizaje. Cecilia Siperovich nos dice que para poder comprender ese aprendizaje complejo porque está interceptado, entramado, interpelado por toda una cuestión social, política, económica, cultural, ella dice que tenemos que comprender como futuros profesores ustedes y nosotros como profes, debemos comprender a las teorías psicológicas del aprendizaje. Ellas van a ser la clave de cómo nosotros podemos conocer a nuestros alumnos y a partir del conocimiento que tengamos con nuestros alumnos, vamos a poder dar clases mucho más motivadoras, mucho más con iniciativas para los alumnos. Esto de elegir un texto me parece fabuloso. Dentro de la didáctica hay una corriente que la propone Fenstermacher, y él habla de uno de los modelos de enseñanza que tiene que ver con el modelo terapeuta, otro es el modelo ejecutivo y el otro es el modelo, a ver, Eleonora, si te acuerdas, ejecutivo, terapeuta y liberador. Ahí está.
Y en el terapeuta, por ejemplo, y en el liberador, hay una propuesta donde dice que se puede trabajar, por ejemplo, ciencias sociales, lengua, ¿sí? O cualquier materia, proponiendo al alumno que proponga un libro. Y a partir de lo que le guste trabajar en el libro, se trabajará la pragmática, la sintáctica, la gramática, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Esto de didáctica fue un plus. No sé si lo habrán visto, pero está bueno que se pueda trabajar desde esa manera, desde ese punto de vista, ¿no? De proponer qué se va a trabajar en el aula, de parte del alumno. Bien, les decía que este aprendizaje complejo que propone Cecilia Siperovich, entonces, nos dice que debemos comprender las dimensiones que abarcan a las teorías psicológicas del aprendizaje. ¿Qué entienden por dimensiones, chicos? Me cebo un mate mientras ustedes piensan. ¿Qué serán dimensiones? ¿Cuándo hablamos de dimensiones? ¿Escucharon hablar de la palabra dimensiones? Alejandra. No se la escucha bien. Muchas veces la palabra se refiere a espacios. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Entienden a lo que se refiere Alejandra? Yo cuando escuché la primera vez la palabra dimensión, se me vino, por ejemplo, a la cabeza hablar de primera, segunda, tercera dimensión. No sé si escucharon hablar de niveles de dimensión. Tiene que ver con el tiempo, longitud, y no recuerdo más. Ahí le faltaría el espacio. Está bien. Ajá. Profe, Sí, Juan profe, Pablo. profe, en Brenner no era el que hablaba de dimensiones que se superponen. Ajá. Pero ¿qué entiende entonces por dimensiones? Si es algo que se superpone. Y era como decían ahí las compañeras, lo del espacio, como puede ser una dimensión social o una dimensión en la escuela o en la familia. Ajá, bien. Eugenia dice medida. Está bien. En realidad, la palabra dimensión, yo me tomé el trabajo de buscarla en el diccionario para poder ser más clara a la hora de enseñarles, porque vi que este tema de las dimensiones en los exámenes es uno de los que trae o acarrea mayor problemática de comprensión. Entonces dije, ¿cómo hago para que los chicos puedan comprender esto de las dimensiones? Primero preguntándoles obviamente qué son las dimensiones, que están muy bien como fueron ustedes propiciando esta información, digamos, de lo que ustedes tienen. En un diccionario ustedes van a encontrar esto que ustedes dijeron recién, tamaño, forma, medida, magnitud medible, dice el diccionario, en el espacio, pero también hay otra definición que no la dijeron recién, que es aspecto o faceta de algo, ¿sí? O sea, como una parte, ¿sí?, de algo. En este caso, cuando hablamos de las dimensiones de análisis de las teorías psicológicas del aprendizaje, hablamos de que las teorías del aprendizaje se dividen, podríamos decir, en determinadas dimensiones que superpuestas van a formar una teoría. No sé si soy clara o quieren que repita. Las teorías serían como facetas, como partes, las dimensiones, perdón, como facetas, como partes de las teorías psicológicas del aprendizaje que nos propone Cecilia Siperovich para comprender las teorías y así como profesores poder tenerlas en cuenta a la hora de enseñar para que se produzca el aprendizaje. Ahí en el texto de Cecilia Siperovich ustedes van a encontrar las siglas
TPA. TPA. La escribo para que quede claro. Las siglas TPA. Cuando habla de TPA, hace mención a teorías psicológicas del aprendizaje. ¿Sí? Van a encontrar a lo largo de todo el texto que para no escribir todos los conceptos, teorías psicológicas del aprendizaje, ella pone directamente TPA, o sea, la primera letra de cada palabra, ¿sí? Bien, vamos a ver cuáles son esas dimensiones que dice Cecilia Siperovich. Ella habla de una dimensión subjetiva, de una dimensión cognitiva, de una dimensión sociocultural, de una dimensión de la acción en el aprendizaje y la última del sujeto en el proceso de conocimiento. Vamos a ver cada una de ellas de forma rapidita y dice así. Comenzando con la dimensión subjetiva, es una dimensión, dice Cecilia Siperovich, afectivo-emocional del aprendizaje. ¿Sí? Acá es importante reconocer los aportes de Freud. Recuerdan que en el eje 1 nosotros vimos la teoría psicosexual de Freud. Acá, ¿por qué es necesario que nosotros como docentes conozcamos esta teoría? Porque esta teoría lo que hace es, nos permite a nosotros realizar un análisis personal, ya que puede favorecer la comprensión de los componentes inconscientes de nuestra relación con el alumno, ¿sí? O comprender las inhibiciones intelectuales y comportarse en función de lo que sucede con el alumno, ¿sí? Aprender lo que está en el nivel de la escena implícita, o sea, aquello que no vemos manifestado en el aula con el alumno, pero podemos nosotros comprender o percibir ansiedades, certezas, emociones, amor, odio, tristeza, violencia, ¿sí? Cómo son las actitudes del alumno frente al fracaso. No sé si queda claro acá. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir con esta dimensión subjetiva? Esta dimensión subjetiva nos tiene a nosotros como docentes que poner frente al alumno y poder interpretar cómo el alumno va aprendiendo, ¿sí? Y nosotros como docentes lo que tenemos que propiciar es que haya un yo fuerte. ¿Se acuerdan? En la teoría psicoanalítica, nosotros veíamos el aparato psíquico y estaba compuesto por las instancias de la personalidad, que era el yo, el ello y el superyo. ¿Se acuerdan? ¿Qué función cumplía el ello? ¿O cuándo aparece el ello? ¿O cómo se manifiesta el ello? ¿Qué principio rige al ello? ¿Qué les parece? ¿No recuerdan? Florencia Seco levantó la manito. No, profe, No. no Bueno, recuerdo. entonces tiene tildada la manito. Sí. Si la destilda, ya no le va a aparecer levantada la mano. Por eso yo la interpelé. Profe, Leonora quiere hacer algún aporte sobre estas 3 instancias de la personalidad, así cortito como para que los chicos comprendan, se acuerden. Sí, ¿qué tal? Buen día, profe, chicos, chicas. Hola, ¿Cómo están? Bueno, ahí respecto a lo que decía la profe Claudia, el ello, el yo y el superyo son instancias de la personalidad, ¿sí? Siempre nos acompañan, pero hay como que diferentes manifestaciones de una y de las otras. Cuando hablamos de ello, mayormente dice Freud que está presente en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Porque somos puro ello, puro instinto, ¿sí? Se rige por el principio de placer. Entonces, cuando recién nacemos, somos puro instinto porque, por ejemplo, necesitamos comer, ¿sí? Necesitamos, y vamos rigiéndonos por esa instancia, ¿sí? Del deseo.
Luego, en el caso del yo, es algo mucho más, o que se encuentra dentro de lo que sería lo consciente, ¿sí? Sería pura realidad, ¿sí? El yo seríamos activamente lo que está sucediendo en estos momentos, ¿sí? Para nosotros. Por eso se aplica a partir del principio de la realidad. Y el super yo está relacionado más bien con las normativas, las reglas sociales, ¿sí? Que esto lo vamos viendo en los primeros años de vida, ¿sí? Cuando nuestros padres, por ejemplo, los adultos, ¿sí? Cualquiera sean los adultos, nos van estableciendo cuáles son las reglas que tenemos que ir teniendo en cuenta a medida que vamos creciendo, ¿sí? Freud, recuerden que él aplica su teoría en los primeros años de vida del sujeto, pero esto no significa que solamente esta instancia de la personalidad se desarrolla en esas instancias, ¿sí? Se recuerda un poquito lo que vimos en el primer eje temático. Ahí dábamos diferentes ejemplos, ¿sí? Poníamos el ejemplo de los Simpsons y hablamos de instancias de la personalidad porque están presentes constantemente en nosotros, ¿sí? Constantemente tomamos decisiones que hacen que tanto el ello como el super yo estén presentes, y de algún modo el que decide qué hacer es este yo, ¿sí? Bueno, eso sería. Muchas gracias, profe. ¿Les quedó claro entonces? El yo sería ese principio de realidad, se rige por ese principio de realidad. Y nosotros como docentes, lo que tenemos que hacer es fomentar un yo fuerte, racional, inteligente, que habilite al sujeto a sobreponerse, digamos así, a los avatares de la vida, de la realidad social, humana y personal. Un yo que aprenda a soportar el fracaso, la frustración, el desagrado, a no dejarse dominar por el principio de placer y a seguir el principio de realidad, dice Cecilia Siperovich. Otro autor que van a ver ahí también es a Pichon Rivière, que es un psicólogo social, bueno, donde ahí nos dice que lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros en esta dimensión subjetiva es que en ese proceso de aprendizaje hay una historia personal de cada uno de los sujetos que van conformando un modelo de matriz de aprendizaje, y nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es respetar sus tiempos, sus acciones, sus experiencias, sus ansiedades, ¿sí? Por eso es que para esta teoría intervienen en el proceso de aprendizaje cuestiones que son visibles como la acción, la experiencia, pero también hay cuestiones invisibles que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender, como los afectos, los vínculos, los deseos, ¿sí? El poder. ¿Se entiende acá, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, otra de las dimensiones que menciona Cecilia Siperovich es la dimensión sociocultural del aprendizaje. En esta dimensión siempre aparece lo sociocultural dentro del aprendizaje, ¿verdad? Y en este sentido, ¿qué teoría de las que vimos en el eje 2 se les viene a colación? la de Vygotsky. Sociohistórica de Vygotsky. Muy bien, la de Vygotsky. Bien, acá se refiere a cuestiones subjetivas que dependen del contexto, ¿sí? Este contexto va a configurar en cada sujeto un estilo personal de aprendizaje que reproduce en realidad, según Siperovich, los estilos sociales y culturales, ¿sí? Según en la teoría de Vygotsky, nosotros veíamos que para la educación la importancia de las interacciones entre el estudiante y el docente, y acá van a encontrar algo que dice particularmente Siperovich, donde dice, el docente presta su conciencia, su saber qué y saber cómo, dice, al alumno para que se produzca el aprendizaje. En realidad lo que estamos enseñando, cuando nosotros enseñamos, es una manera de ver el mundo, ¿sí? Yo enseño
cierto contenido, pero a la vez debo enseñar cómo apropiarse del contenido. Y acá creo que es donde viene esta crítica o esta queja a los profesores, sobre todo del nivel medio, donde enseñan un contenido, pero no le enseñan al alumno a cómo apropiarse de ese contenido. Entonces, no les queda otra que aprenderlo de memoria. Y esa no es la idea. La idea es que como docentes también brindemos estrategias, métodos de aprendizaje, que respetemos el tiempo de cada uno, que podamos nosotros inferir qué le está pasando a ese alumno, por qué no está aprendiendo. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos. Otra de las dimensiones, en esa dimensión sociocultural también lo van a encontrar a Brunner, donde Brunner nos dice específicamente que desde una perspectiva psicocultural, como la propone Brunner, nos dice que hay una intersección entre la naturaleza de la mente y la cultura, siempre hablando de este contexto histórico, social y cultural, ¿no? Donde dice que podemos pensar una concepción de inteligencia, pero que se vale de herramientas culturales adquiridas por los sujetos en procesos siempre de interacción social, ¿sí? Esto tienen que tener en cuenta en esta dimensión que siempre hablamos de lo social, cómo influye en la manera de apropiarnos de ciertos conocimientos, ¿sí? Ya que la cultura tiene que ver con ese discurso educacional. Nosotros no aprendemos cualquier cosa en la escuela, aprendemos específicamente un discurso socialmente válido. ¿Se entiende? Luego viene una dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva hace referencia al papel que tienen las concepciones de la mente. ¿Recuerdan cuando vimos en el eje 1 que había dos corrientes de teorías psicológicas del aprendizaje? Unas eran las teorías asociacionistas que tenían que ver con el conductismo y las otras eran las teorías mediacionales, que son las teorías que aceptan la intervención de la mente en las prácticas de aprendizaje. ¿Se acuerdan? Bien. Esta dimensión lo que nos dice específicamente que las relaciones sociales de los entendimientos se producen a nivel mental. En este caso destaca la capacidad de la conciencia, la reflexión, la amplitud de diálogo, la negociación. Él decía una frase, permítanme que les lea. Cada vez soy más consciente que la mayor parte del aprendizaje que tiene lugar en la mayoría de los marcos es una actividad comunitaria, un compartir la cultura. O sea, fíjense que él está diciendo entonces que la mente, en este modelo cognitivo, en esta dimensión cognitiva, siempre está presente en el proceso de aprendizaje porque en realidad lo que hacemos es jugar con otros a través de procesos mentales, ¿sí? En este aprendizaje. ¿Se entiende acá el proceso, es la dimensión cognitiva? O sea que en toda teoría psicológica del aprendizaje hay una dimensión donde la mente interviene para poder aprender. ¿Se entiende, chicos? El silencio me dice que no se entiende. Luciano dice que sí. Bueno, vamos a las últimas dos dimensiones, ¿sí? La dimensión del sujeto en el proceso de conocer. Y acá este aspecto, digamos así, resulta imprescindible para entender el aprendizaje porque las teorías psicológicas del aprendizaje conciben a los sujetos de manera diferente. Si yo me posiciono en la teoría conductista, voy a decir que el sujeto
registra en forma pasiva la realidad y el objeto que va a aprender, donde lo único que hace el sujeto es copiar los modelos que se le presentan ambientales o sociales, y sus respuestas van a ser lineales, mecánicas, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Moldear la conducta del aprendiz. ¿Se acuerdan acá del proceso conductista? El alumno es un sujeto pasivo, no hay construcción por parte de él, el objeto a aprender, el contenido, la cosa, lo que quieran que ustedes, que el sujeto aprenda, ya está dada, ya está hecha, ya está construida. Lo único que tiene que hacer el sujeto es reproducirlo. Vamos a ejemplos más concretos. En matemática, que es el modelo más fácil para comprender, tengo que aprenderme las tablas de memoria para poder hacer multiplicaciones. Y en mi época, modelo conductista, positivista, me daban 50 multiplicaciones de un día para otro. Entonces lo que yo tenía que hacer mecánicamente, repetitivamente, era reproducir ese modelo del mecanismo de la multiplicación, y cuantas más multiplicaciones haya, mejor se me iban a quedar las tablas en mi memoria. Hoy en día ya no se hace eso de repetir tantas veces una multiplicación. Se estimula el aprendizaje de las tablas de multiplicar a través de problemas que interpelen al alumno a comprender la operación. Les cuento que estoy haciendo el nivel 1 de inglés como curso de posgrado y estoy aprendiendo, porque me pasaba que yo creía que sabía un poquito de inglés. Un poquito, no mucho, ¿no? Lo básico, básico, básico. Primero porque tuve inglés en la secundaria, tuve inglés en el profesorado, veo películas en inglés y abajo la traducción, por lo tanto me ayuda también a comprender el significado de muchas palabras. Sin embargo, tengo una excelente profesora que me está haciendo ver desde lo básico, desde artículos, sustantivos, cognados, no cognados, palabras conocidas y demás, y estoy descubriendo un mundo nuevo. Fíjense que ahí tienen que ver muchas cosas. El docente, el tipo de contenido que se ofrece, yo nunca había visto esto de cognados y no cognados, directamente entrábamos en inglés en la secundaria a ver artículos, sustantivos y listo, o sea, a la sintaxis directamente. Entonces, el tipo de contenido, el tipo de docente, la predisposición del alumno para aprender, porque en ese momento, como no me gustaba, no ponía voluntad. Ahora me llama la atención, ¿sí? Porque estoy en otro momento de mi vida, en otro momento de conocimientos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y la última de las dimensiones, para ya ir cerrando la clase, les decía, perdón, no hemos terminado hemos quedado en la dimensión que tenía que ver con el sujeto, y decíamos que en las teorías conductistas el sujeto es pasivo. Pero en las teorías mediacionales, en las teorías que hacen hincapié en los procesos mentales, el sujeto puede realizar actividades intelectuales a partir del desarrollo de las estructuras mentales construidas en interacción con los objetos de conocimiento. En realidad, lo que el sujeto hace es construir ese objeto de conocimiento, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través del conocimiento previo que ya tiene, acomodando estructuras. ¿A qué teorías les recuerda eso? Conocimiento previo, acomodación de estructuras, equilibración. Piaget. Piaget, ajá. Y el de los conocimientos previos, ¿a qué autores? ¿A qué autor específicamente? ¿Quién hablaba de los conocimientos previos?
Ausubel. Muy bien, Ausubel. ¿Se acuerdan que él decía que para que haya un aprendizaje significativo deben darse 3 condiciones? Que ahí es donde la mayoría falló en el parcial. Las 3 condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje es que el contenido sea significativamente lógico. Y ahí es lo que él llama significatividad lógica. La significatividad psicológica, que hace mención a que el alumno tenga predisposición en el aprendizaje y tenga el conocimiento previo necesario para poder acceder al nuevo conocimiento. Y por último, el sentido, que el alumno pueda comprender el sentido que tiene aprender ese tipo de contenido, que lo pueda relacionar, que lo pueda comprender, ¿sí? Bien, y la última de las dimensiones es la dimensión de la acción en el proceso de aprendizaje. Acá intentamos comprender, dice Siperovich, cómo refieren las teorías psicológicas del aprendizaje respecto de las acciones que hace, que realiza un sujeto en el momento de aprender, ¿sí? La acción en el aprendizaje, según la teoría, puede variar. En algunas hablan de una práctica, en otras teorías hablan de una ejecución, en otras teorías hablan de una actividad, ¿sí? Esa acción puede cambiar. Vygotsky, por ejemplo, decía que la actividad en sus manifestaciones externas e internas, cuando concibe los instrumentos que median la actividad humana, que eran el lenguaje, los signos, ¿se acuerdan? Él nos decía de que esta actividad tiene que ver con una actividad mental producida por el aprendizaje. O sea, que esa acción tiene que ver con, primero, una incorporación del lenguaje intersubjetivo, ¿se acuerdan? Y luego, lo intrasubjetivo, ya un proceso mental de asimilación, podríamos decir, de eso que está aprendiendo externamente. ¿Se entiende? Como a la única que veo su carita es Alejandra, los demás tienen la cámara apagada, no puedo inferir si están comprendiendo o no, hay un silencio absoluto que me interpela como docente. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de esta ley de doble formación que habla Susana Leligua en el eje número 2? Sobre Vygotsky. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando entonces, otro autor es Wertz, ahí dentro del texto de Siperovich, que considera que toda la acción humana es una acción mediada. Siempre interviene, hay una relación natural, digamos así, entre la acción y los contextos culturales. Y en esos contextos culturales, ¿cuál es el instrumento que proporciona la cultura? Es el lenguaje, principalmente, ¿sí? El lenguaje y las herramientas materiales. En este caso tenemos como mediador no solo la palabra, ¿verdad? Sino que tenemos además de la palabra. ¿Qué les parece? En estos momentos que se está produciendo el proceso de enseñanza. El proceso de aprendizaje es por parte de ustedes si están comprendiendo o no comprendiendo el tema. Está mediado estos dos procesos, el de ustedes y el mío, a través de la palabra, del lenguaje. ¿Y por qué otras cosas más está mediado este conocimiento que estoy transmitiendo? Los símbolos e imágenes, bien, Juan Pablo. Y además, ¿por qué otra cosa? ¿Qué herramienta principal
está presente en este intercambio de opiniones míos y de ustedes? Las herramientas tecnológicas, o sea, Muy la bien, virtual media de la Florencia. virtualidad. Bien, Florencia. ¿Alguien más dijo algo? ¿O se cruzó ahí la información? Bien, en este caso, las herramientas materiales que tienen que ver con la tecnología. Y acá interfieren varias cuestiones. El software, los hardware, ¿sí? En este caso el Wi-Fi, el mouse, la computadora en sí, los programas que están interviniendo para poder conectarnos. ¿Se entiende? Bien, a esto es lo que Vygotsky, sin conocer en ese momento, allá por los primeros años del 1900, del siglo XX, ya vaticinaba como herramientas materiales, además de los signos y símbolos que tienen que ver con el lenguaje que permite transmitir. Yo ahora les voy a pasar, como última instancia, unas fotitos de un autor que se llama James Mollison. Permítanme que vamos a ver. Una pestaña. Que hizo una investigación para Save the Children. A ver, los chicos de inglés, ¿qué sería Save the Children? No sé si lo pronuncio bien, pero más o menos. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, profe. Bien. Este fotógrafo recorrió el mundo retratando niños de diferentes lugares del mundo. Tiene más o menos 200 fotos. Y lo que hizo fue esta investigación a través de fotografías de habitaciones de niños para poder trabajar con esta organización, Save the Children, como les decía, y poder recaudar fondos para ayudar a estos niños, ¿sí? En realidad, para poder ayudar específicamente a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Fíjense, acá tenemos Kaya, tiene 4 años, vive con sus padres en un pequeño apartamento en Tokio. Vean lo que es ese placar, vestidor. Acá lo tenemos a un niño en Roma. Él es oriundo de Rumania y está viviendo en las calles de Roma, en las afueras de Roma, Italia, ¿no? Acá tenemos un niño que es de Nepal, de Katmandú. En su habitación vive con padres, hermanos y hermanas, ¿sí? Trabaja en una cantera de granito. Queda media hora caminar hasta esa cantera. Acá tenemos a María de México. Ella es una hermana mayor. Miren esa habitación. Tiene 12 años, va a una escuela privada administrada por estadounidenses. Queda 20 minutos en auto. Presten atención a lo que yo les estoy leyendo, ¿no? Que en realidad está todo en el texto acá abajo, pero no sé si lo logran leer, por eso les leo yo. Acá tenemos a Joy, que vive en Kentucky, Estados Unidos, ¿sí? Tiene 11 años. Su habitación, como podrán ver, tiene armas, todo con ropa de camuflaje, tanto la ropa de cama como la ropa que tiene puesta él. A menudo acompaña a su padre de cacería, posee escopetas. Mató a su primera presa, un venado, cuando tenía 7 años, ¿sí? Acá tenemos a David, de 10 años, que vive en Colombia. Este chico en particular, David, tuvo que huir del lugar donde vivía porque por la violencia del narcotráfico. Ahora su familia dice tiene acceso a servicios básicos. Lo que más comen es fruta que se llama soncoya, dice. Eso me llamó la atención porque no conozco esa fruta. Vamos a tener que investigar qué es la soncoya. Acá tenemos a un niño de África, de Liberia, tiene 9 años, ¿sí?
Su nombre se guarda en secreto para proteger su identidad. Vive con toda su familia. Todos duermen en la misma cama, hay una sola habitación. Acá tenemos a Erlen de 14 años, está embarazada por tercera vez. 14 años, embarazada por tercera vez. Es de Brasil, Río de Janeiro, ¿sí? Perdió los otros 2 embarazos y ahora espera este embarazo. Si el tercero sobrevive, dice, Erlen no volverá a la escuela, será madre soltera. Al gobierno de Brasil le preocupa la alta tasa de embarazo en adolescentes, creo que está pasando mucho también acá en Argentina. Lamentablemente este investigador, este fotógrafo no hizo fotos de Argentina, pero podemos nosotros más o menos inferir que sucede lo mismo. Acá tenemos un niño de Camboya, fíjense lo que es la habitación, no sé si logran ver, que son ruedas de vehículos y sobre ellas puestas mantas para dormir, ¿sí? Esta niña es de Inglaterra, acá tenemos otra niña de África, ¿sí? Son realidades diferentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que yo les pase estas fotos? ¿De qué me sirve a mí como profe conocer estas fotos o estas situaciones? Ahora los Porque escucho. porque como docente conocemos la situación del alumno y Ajá. en base a eso nosotros tenemos que tomar ciertas medidas para saber cómo enseñar, qué herramientas utilizar y esas cosas. Bien, Florencia. Muy bien. ¿Alguien más? Es importante contrastar diferentes realidades, dice Juan Pablo. Ajá. ¿Quién más? Sí, profe, yo creo lo mismo, que es más o menos para representar lo que veníamos hablando, de que el contexto sociohistórico, político del alumno siempre va a influir en su aprendizaje. Muy bien, Eliana. Gracias. ¿Alguien más levantó la manito? A ver, ya me fijo. ¿Quién levantó la mano? Yo la había ¿Eliana levantado, puede profe. ser? Ah, María, sí, perdón. Sí, no, era para decir que sobre todo siento yo al menos, que la acción del docente es sobre todo social y en la sociedad nos interpelan estas diferentes realidades que existen acá en Argentina y en el resto del mundo y obviamente adecuarnos a ellas puede llegar a ser difícil, pero es necesario para tratar de que el aprendizaje del niño o la niña o el adolescente sea el mejor. Bien, muy lindas sus propuestas. ¿Alguien más? Ahora, si tuviéramos que relacionar estas fotos que acabamos de ver con el primer video que vimos, ¿qué les parece? ¿Qué relación tiene? O esta profesora está del tomate y me pone cualquier cosa con tal de dar la clase. ¿Qué les parece? O fue pensado, fue trabajado para decir, bueno, esto les voy a dar a mis chicos para que puedan aprender. ¿Qué les parece? Ese silencio me hace creer que ustedes creen que yo estoy loca. Yo les voy a contar una anécdota. No sé si les conté, primero les pregunto porque siempre la cuento. Sobre Luisito. ¿Les conté sobre mi alumno Luisito alguna vez? ¿No? Bueno. Yo, además de ser profe, también fui profe de primaria, ¿sí? Maestra de grado. Trabajé muchísimos años siendo maestra de grado. Y en ese tiempo, recuerdo, entre muchas anécdotas que tengo para contar, recuerdo una particularmente de un alumno que le vamos a poner de nombre Luisito. Luisito, cuando ingreso yo a trabajar con él en el 4º grado, ya venía con un historial de que Luisito era terrible. ¿Qué quiere decir esto de terrible? Luisito tenía mala conducta, no traía útiles, molestaba a sus compañeros, llegaba tarde. O sea, un historial bastante negativo era el que me pasaba la maestra de 3er grado para que yo reciba a Luis.
La verdad es que esto predispone a los docentes, cuando recibimos ese historial por parte de nuestros colegas, predispone a prestar atención a ese alumno problemático o alumno problema, lo vamos a poner entre comillitas. Bueno, realmente era todo lo que me decía la maestra de tercer grado. Luisito era todo lo que me habían contado. Llegaba tarde, llegaba mal vestido, en el sentido de que el delantal siempre algún roto, nunca estaba bien limpio, no traía los útiles escolares. Pero lo que más me molestaba de Luisito es que era molesto, no trabajaba en clase, molestaba a sus compañeros. ¿Sí? Así que a Luisito siempre lo hacía trabajar yo de manera personalizada en mi banco, en mi escritorio. Esa era la forma en la que podía tenerlo a Luis trabajando, haciendo algo, porque si yo lo dejaba en su banco, no hacía nada. No copiaba, no terminaba, no realizaba actividades. Así que yo llevaba a veces fotocopias, le dejaba y demás. De repente Luisito empieza a faltar. Falta una semana. ¿Qué le pasará a Luisito? Estará enfermo, pensaba yo. Y a la semana siguiente sigue faltando, entonces informo en dirección, porque gracias a Dios en la escuela donde yo estaba había gabinete psicopedagógico. Aviso en la dirección que Luisito estaba faltando, entonces mandan al asistente social y a la psicóloga a la casa de Luisito. Fueron varias veces y no la encontraron a la familia de Luis. Encontraban la casa, pero nadie salía cuando llamaban. Hasta que en una tercera o cuarta oportunidad sale una vecina y les dice, no, no hay nadie en esa casa porque hace 2 semanas vino la policía porque acá era un kiosquito de drogas. Y los chicos están en la casa de su abuela. Entonces esta vecina les da la dirección de la abuelita. Se van la asistente social y la psicóloga a la casa de la abuela, que vivía para la zona camino al rodeo, kilómetro 3, kilómetro 4 aproximadamente, por la ruta que va al rodeo, se ubica cerca de las Rejas más o menos, para arriba. Encuentran la casa de la abuela y la abuela, ¿qué les dice? Yo no los voy a mandar a los chicos a la escuela, los padres están presos y yo no tengo plata para mandarlos a la escuela. En ese momento no existía como ahora el boleto estudiantil, así que las chicas tramitaron todo para que se les dé el abono. En ese entonces había abono de colectivo para que los chicos vayan a la escuela. Se les consiguió, porque era él y un hermanito más, se les consiguió delantal nuevo, útiles escolares y demás. Y volvió Luisito a la escuela. ¿Cómo piensan que yo recibí a Luisito? Como docente, después de saber que sus padres vendían droga, que su abuela no los quería mandar a la escuela, que Luisito no tenía útiles, no porque los perdiera o los tirara o no los cuidara, sino porque no se los daban. ¿Qué les parece? Yo supongo, profe, que de manera diferente, con otra vista, porque lo primero que uno piensa cuando piensa en un niño problema es que es así por mala conducta directamente. Pero viendo el historial que tiene ese pobre niño detrás, nos damos cuenta de que verdaderamente su infancia fue interpelada por todas las cosas que venía desde su familia, su infancia tanto como su aprendizaje. Muy Y bien. ahí damos cuenta de que no es siempre el niño problema, sino su situación. Muy bien, Valentina. Sabe que hasta el día de hoy me emociono yo cuando recuerdo eso, porque yo recibía a Luisito de otra manera, ¿sí? Ya en ese momento comprendí que no era el niño hincha pelota, disculpen la expresión, sino que había todo un contexto histórico, social, familiar, que influía en el comportamiento de ese niño. Y ese niño pedía a gritos ser ayudado, ser acompañado. Entonces, si bien Luis se seguía sentando en mi escritorio, pero después comprendí que a él le gustaba estar conmigo, porque él buscaba esa ayuda, esa compañía de un adulto que lo contenga, ¿sí?
Y empecé a mirarlo de otra manera y a proponerles a sus compañeros mirarlo también desde otra situación. Cuando yo me entero todo esto y les dije a los chicos alumnos que iba a volver Luis, no les conté específicamente que sus padres eran drogadictos, que vendían droga, no, sino contarles que había una situación familiar particular, que lo acompañemos, que lo ayudemos. Y la mirada de los compañeros fue otra. Lo incorporaron al grupo, cosa que él siempre se sentaba solo. Y esa bienvenida que tuvo Luis después con sus compañeros hizo que se incluya dentro del grupo y trabaje de manera diferente. Había más compromiso, más responsabilidad, más ganas de ir a la escuela. Fíjense entonces en esto de las dimensiones que acabamos de ver de las teorías psicológicas del aprendizaje, cómo cada uno de esos factores, como ser, cómo miramos al sujeto, cuál es el contexto sociohistórico, qué función cumple la mente, cuál es la acción, la actividad, la función que hacemos en el proceso de enseñanza para que el alumno se apropie del contenido, cuál es nuestra mirada subjetiva desde el lado del psicoanálisis para comprender ese alumno. Todo eso va a influir a la hora de aprender. ¿Sí? Bueno, acá vamos a dar por finalizada la clase, pero no se me vayan porque les tengo que dar novedades de parciales y demás. Acá voy a parar la grabación. Pero antes de cerrar, le voy a pedir a la profe Leonora si tiene algo para comentar, algo que quiera decir, algo que le haya quedado en el tintero. Sí, bueno, solamente en el tema del trabajo práctico, comentarles a los chicos que ya están las correcciones. En el transcurso del día les voy a enviar por mensajería interna del aula virtual las devoluciones, ¿sí? A los que hicieron en grupo o en pareja, les enviaré por ahí a los dos, ¿sí? Y los que me enviaron solamente individuales, enviaré a ellos. Y les pido que por ahí me pasa que puede que no los incluya a todos, entonces chequen que sea así, si no me avisan para que les envíe la devolución. En líneas generales, el trabajo práctico está muy bien realizado, ¿sí? Pudieron resolver bastante bien el tema de la articulación que se pide en el ensayo académico y cómo debe ser un ensayo académico, que es esto de articular la teoría juntamente con el ejemplo del video que vimos de la serie Presentes. Así que bueno, felicitarlos por eso, porque hicieron un muy buen trabajo. Nada más, profe. Gracias, Eleonora. Y estoy pensando que la fecha del parcial también la voy a decir acá dentro de la grabación, porque hay alumnos que no pudieron estar, cosa que cuando vean la clase también lo sepan. Fecha de parcial para tomar apuntes, el 22 de septiembre. Parcial número 2, eje número 3, ¿sí? Nosotros vamos a estar terminando el 8 de septiembre, tenemos una clase, la última clase sincrónica del eje 3, y el parcial va a ser el 22, ¿sí? Perdón que les arruine el día del estudiante, porque van a tener que estar leyendo, pero justo cae en medio de la semana, y si no nos vamos muy lejos. Así que cualquier duda o consulta, siempre por el grupo, vamos a estar respondiéndoles a todos. Bueno, chicos, voy a parar la grabación. Ahí estamos. Una vez que tenga descargada la grabación, voy a subir